La vida de Romina Mircoli ha estado marcada por la sombra de su madre, la legendaria Dulce. Desde pequeña, Romina fue vista como la heredera de un legado brillante, pero detrás de esa imagen perfecta se oculta un oscuro secreto. ¿Qué pasaría si te dijera que la relación entre madre e hija no es lo que parece? En un giro inesperado, Romina descubre un diario oculto que revela verdades desgarradoras sobre su infancia. ¿Podrá soportar el peso de la verdad? ¿O este se desmoronará todo lo que creía saber? La historia comienza en un lujoso apartamento en la Ciudad de México. Romina, ahora adulta, se enfrenta a un dilema moral. Ha vivido toda su vida bajo la presión de ser la hija de una estrella. Pero ¿qué significa realmente ser la hija de Dulce? La fama, el amor, el reconocimiento, todo parece perfecto, pero hay un precio que pagar. Mientras hojea el diario, sus manos tiemblan. Cada página revela un nuevo secreto, una nueva traición. La voz de su madre resuena en su mente. Nunca hables de esto. ¿Pero por qué? ¿Qué es tan terrible que debe permanecer en la oscuridad? Romina siente que su mundo se desmorona. La imagen de su madre, la mujer que idolatraba, comienza a desvanecerse. La lucha interna de Romina es palpable. Por un lado quiere proteger el legado de Dulce, por otro, anhela la verdad. ¿Es posible amar a alguien y al mismo tiempo cuestionar sus acciones? La pregunta la atormenta. Cada palabra del diario es un eco de su dolor, la traición, el abandono, la búsqueda de la aprobación. Romina recuerda momentos de su infancia, las risas, las canciones, pero también las lágrimas. Las noches en las que su madre estaba ausente, sumida en la fama, la soledad que sentía mientras Dulce brillaba en el escenario. ¿Era suficiente ser la hija de una estrella o éste necesitaba algo más? El dilema se intensifica cuando encuentra una carta. La letra es temblorosa, llena de arrepentimiento. Perdóname, Romina, no sabía cómo ser madre y estrella al mismo tiempo. Las palabras la golpean como un puño. ¿Cómo pudo su madre dejarla sentir así? La confusión se apodera de ella. ¿Es Dulce una villana o una víctima de su propio éxito? Romina se siente atrapada entre el amor y el odio. La admiración que siente por su madre se mezcla con la rabia. ¿Por qué no le contó la verdad? ¿Por qué ocultó su dolor? La lucha por entender la dualidad de su madre la consume. La imagen de la madre perfecta se desmorona, dejando solo fragmentos de una realidad dolorosa. Mientras la noche avanza, Romina se enfrenta a una decisión crucial. ¿Debería confrontar a Dulce o es mejor dejar el pasado enterrado? La incertidumbre la envuelve, la presión de la fama, la búsqueda de la verdad, el deseo de ser libre. Todo se entrelaza en su mente. Finalmente, se da cuenta de que no puede seguir viviendo en la sombra de su madre. Necesita respuestas. La verdad puede ser dolorosa, pero es su única salida. Con el corazón latiendo con fuerza, se prepara para el enfrentamiento. La cámara se aleja, dejando a Romina sola en su habitación, rodeada de recuerdos y secretos. La pregunta queda en el aire. ¿Qué pasará cuando finalmente se enfrente a Dulce? ¿Podrá reconciliar su amor por ella con la verdad que ha descubierto? La tensión es palpable. La historia apenas comienza, y el destino de Romina pende de un hilo. La vida de una hija, la carga de un legado. ¿Es posible encontrar la paz en medio del caos? La respuesta está más cerca de lo que imagina, pero el camino hacia la verdad está lleno de obstáculos. ¿Está lista para enfrentarlos? La oscuridad la rodea, y el tiempo se agota. La revelación está a punto de estallar. Romina se despertó una mañana, el sol filtrándose a través de las cortinas, iluminando su habitación desordenada. Las fotos de su madre, Dulce, adornaban las paredes. Cada imagen era un recordatorio de la fama que la había consumido. La sonrisa brillante de Dulce, la mirada segura, el éxito palpable. Pero para Romina, esas imágenes eran cadenas. Cadenas que la mantenían atrapada en la sombra de una madre que nunca la vio. Desde pequeña, Romina había sentido el peso de las expectativas. «Eres la hija de Dulce», le decían. Esa frase resonaba en su mente como un eco constante. ¿Quién era ella realmente? ¿Una extensión de su madre o una persona con su propia identidad? La lucha interna la desgastaba. Cada paso que daba hacia la independencia se sentía como una traición. La fama de Dulce era un monstruo que devoraba todo a su paso, y Romina se preguntaba si alguna vez podría escapar de su aliento helado. En la escuela, sus compañeros la miraban con curiosidad. Algunos la admiraban, otros la despreciaban. «¿Por qué no eres como ella?», le decían. La comparación era un cuchillo de doble filo. Romina quería ser reconocida por sus propios méritos, pero la sombra de su madre siempre estaba presente. La presión era abrumadora. Cada logro se sentía vacío. Cada aplauso un recordatorio de que nunca sería suficiente. Una tarde, mientras revisaba viejos recortes de prensa, encontró un artículo que la dejó helada. La hija rebelde de Dulce, un grito de ayuda o una búsqueda de atención.
Las palabras la atravesaron como un rayo. ¿Era eso lo que pensaban de ella? ¿Una simple rebelde buscando notoriedad? La verdad era más compleja. Romina no quería ser famosa, quería ser vista. Quería que su madre la mirara con orgullo, no con desdén. La relación con Dulce se volvió tensa. Cada conversación era un campo de batalla. Romina deseaba que su madre entendiera su dolor, su lucha. Pero Dulce estaba atrapada en su propio mundo, donde el éxito era la única medida de valor. Tienes que ser perfecta, le decía. La perfección es lo que la gente ama. Pero Romina no quería ser perfecta. Quería ser real. Una noche después de una discusión particularmente intensa, Romina salió a caminar. Las calles estaban vacías, y el silencio era ensordecedor. Se detuvo frente a un espejo en una tienda cerrada. Miró su reflejo, buscando respuestas. ¿Quién era ella? La imagen que veía era la de una joven perdida, atrapada entre la admiración y el resentimiento. Las lágrimas comenzaron a caer. ¿Por qué no podía ser suficiente para su madre? En ese momento, una pregunta la asaltó. ¿Qué pasaría si decidiera ser la antítesis de Dulce? La idea era aterradora, pero liberadora. Romina comenzó a imaginar un camino diferente, un camino donde ella definía su éxito, donde no necesitaba la aprobación de nadie. Pero esa decisión venía con un precio, la posibilidad de perder a su madre, de ser vista como la villana de su propia historia. La lucha interna se intensificó. Romina se sentía como un péndulo, oscilando entre el deseo de complacer a su madre y la necesidad de ser auténtica. Cada día era una batalla. La presión de la fama, la búsqueda de la identidad, el miedo a la soledad. ¿Podría realmente ser feliz si eso significaba romper con la imagen que su madre había construido? Un día, mientras revisaba su diario, encontró una frase que había escrito meses atrás: «La fama no es amor». Esa simple línea resonó en su corazón. La fama había traído a su madre reconocimiento, pero también soledad. Romina se dio cuenta de que no quería seguir ese camino. No quería ser una figura controvertida solo por el deseo de ser vista. Quería ser una voz auténtica, una voz que pudiera resonar sin la sombra de Dulce. La decisión estaba tomada. Romina se preparó para enfrentar a su madre. Sabía que sería un momento decisivo. La confrontación no solo cambiaría su vida, sino que también podría cambiar la de Dulce. La pregunta seguía latente. ¿Podría su madre aceptar a la hija que había decidido ser? La incertidumbre la envolvía, pero había una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, el amor podría superar la fama. La cirugía de Dulce fue el punto de quiebre. Romina se encontraba en la sala de espera. El aire pesado y frío. El sonido del monitor cardíaco resonaba en su mente, un eco constante que la mantenía alerta. Su madre, la mujer que siempre había sido su roca, estaba en la mesa de operaciones. La incertidumbre la devoraba. Mientras los minutos se convertían en horas, Romina luchaba con un dilema que la atormentaba. ¿Qué haría si su madre no despertaba? La idea la paralizaba. La vida sin Dulce era un abismo oscuro, pero había algo más, una decisión que la acechaba. La familia de su madre había estado hablando de un tratamiento experimental, uno que podría salvarla pero a un costo que Romina no estaba segura de poder pagar. La imagen de su madre, sonriendo y llena de vida, se desvanecía en su mente. La cirugía era un riesgo, pero el tratamiento era una promesa. Debería arriesgarlo todo por una esperanza incierta. La presión aumentaba. La mirada de los médicos, la preocupación en sus rostros, todo le decía que el tiempo se estaba agotando. Romina cerró los ojos, tratando de encontrar claridad. Recordó las noches en que su madre la abrazaba, las historias que le contaba, los sacrificios que había hecho por ella. ¿Era justo dejarla ir? ¿Era justo arriesgar su vida por un tratamiento que podría no funcionar? La culpa la consumía. Si algo salía mal, ¿cómo podría vivir con esa decisión? El sonido de la puerta se abrió de golpe. Un médico apareció, su expresión grave. Romina sintió que su corazón se detenía. La cirugía fue un éxito, dijo. Pero las palabras no la tranquilizaron. La pregunta seguía ahí, latente. ¿Qué pasaría ahora? ¿Debería hablar con su madre sobre el tratamiento? ¿O sería mejor dejar que descansara, que se recuperara sin más presiones? Mientras esperaba, su mente se llenaba de imágenes. La risa de Dulce, su voz suave, los momentos compartidos. Pero también había sombras. La enfermedad había cambiado a su madre, la había debilitado. Romina se sentía atrapada entre el amor y el miedo. ¿Qué era lo correcto? ¿Salvar a su madre a cualquier costo o dejarla ir en paz? La sala de espera se sentía como un laberinto.
Cada rincón parecía susurrar dudas. La familia de Dulce había estado insistiendo en el tratamiento. Es la única opción, decían. Pero Romina sabía que eso significaba más que solo un tratamiento. Significaba exponer a su madre a riesgos, a más dolor. ¿Podría soportar eso? El tiempo seguía avanzando, pero para Romina, cada segundo era una eternidad. La angustia la consumía. Se preguntaba si su madre habría querido que tomara esa decisión. Habría querido que luchara por ella, incluso si eso significaba arriesgar su bienestar. O por el contrario, habría preferido que la dejara ir, que la dejara descansar. Finalmente la enfermera apareció. «Puedes ver a tu madre», dijo con una sonrisa amable. Romina sintió un torrente de emociones. Se levantó, sus piernas temblaban. Al entrar a la habitación, vio a Dulce conectada a máquinas, pero viva. La respiración de su madre era un alivio, pero también un recordatorio de la fragilidad de la vida. Romina se acercó, tomó la mano de su madre. Era cálida pero débil. «Estoy aquí», susurró, pero en su corazón, la batalla continuaba. La decisión seguía pesando sobre ella. ¿Debería hablarle del tratamiento? ¿Debería arriesgar su vida por una esperanza incierta? Mientras observaba a su madre, una pregunta la atormentaba: ¿qué haría si la situación se invirtiera? Si fuera ella quien estuviera en la cama, ¿querría que su madre luchara por ella, sin importar el costo? La respuesta no era sencilla. El amor era complicado y el sacrificio aún más. Romina sintió que las lágrimas caían por su rostro. La lucha interna era feroz. La vida de su madre estaba en sus manos, y la decisión que tomara podría cambiarlo todo. ¿Podría vivir con esa carga? ¿Podría soportar el peso de una elección que podría llevar a su madre a la salvación o a la perdición? La sala se llenó de un silencio abrumador. Romina sabía que el momento de decidir se acercaba. La vida de Dulce dependía de ella, y la pregunta seguía resonando en su mente: ¿qué decisiones tomaría en esos momentos críticos? La habitación estaba en penumbras, solo una lámpara parpadeante iluminaba el rostro de Romina. Su madre, Dulce, yacía en la cama, frágil y pálida. Cada respiración era un recordatorio del tiempo que se desvanecía. Romina observaba, su corazón se retorcía. ¿Era correcto aferrarse a lo que quedaba de su madre? Dulce había sido una mujer fuerte, una guerrera. Pero ahora, su cuerpo se desmoronaba. Romina sentía que el control se le escapaba de las manos. La enfermedad había transformado a su madre en una sombra de lo que solía ser. La lucha interna de Romina crecía. ¿Debería dejar que Dulce viviera sus últimos días con dignidad o seguir controlando cada aspecto de su existencia? La presión aumentaba. Cada decisión se volvía más irracional. Romina se preguntaba si estaba actuando por amor o por miedo. Miedo a perderla. Miedo a la soledad. La culpa la consumía. ¿Era egoísta querer que su madre luchara por más tiempo? ¿O este era un acto de amor, querer que se aferrara a la vida? Recordaba los días felices, las risas compartidas, las historias contadas al atardecer. Pero ahora, esos recuerdos eran un eco distante. La enfermedad había robado a Dulce de su esencia. Romina se sentía atrapada entre el deseo de protegerla y la necesidad de dejarla ir. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que las cosas cambiaran, pero la realidad era implacable. Dulce apenas podía hablar. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora reflejaban un vacío. Romina se sentía impotente. La angustia la invadía. ¿Qué haría si su madre decidía rendirse? ¿Podría soportar esa pérdida? Un día, mientras organizaba los medicamentos, encontró una carta. Era de Dulce, escrita años atrás. En ella, su madre hablaba sobre la vida, la libertad y el amor. «Quiero que vivas, Romina. No dejes que el miedo te paralice». Las palabras resonaron en su mente. ¿Acaso su madre había anticipado este momento? Romina sintió un nudo en la garganta. La carta era un recordatorio de que el amor verdadero no es posesivo. Pero, ¿cómo podía dejarla ir? La lucha entre el amor y el miedo se intensificaba. Cada día se convertía en una batalla. La culpa la atormentaba. ¿Estaba siendo una buena hija o una carcelera? Las noches eran las más difíciles. Se sentaba junto a la cama, observando a Dulce dormir. La respiración entrecortada de su madre era un canto de guerra. Romina se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. ¿Debería permitir que su madre tomara decisiones sobre su vida, incluso si eso significaba dejarla ir? La angustia la mantenía despierta. Las sombras danzaban en las paredes, reflejando su tormento interno. La vida de Dulce se desvanecía, y con ella, la identidad de Romina. ¿Quién sería sin su madre? La idea de perderla la aterrorizaba. Pero, ¿era justo aferrarse a una vida que ya no podía ser vivida? Un día, mientras miraba a Dulce, se dio cuenta de algo. Su madre había vivido. Había amado, reído y llorado.
Romina no podía robarle esos momentos. La vida era un regalo, y cada uno tenía derecho a decidir cómo usarlo. La lucha interna se tornó en claridad. Romina se acercó a la cama. Miró a su madre a los ojos. En ese instante comprendió que el amor verdadero significa dejar ir. La decisión no sería fácil, pero era necesaria. La vida de Dulce no debía ser un sacrificio, debía ser una celebración. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Romina sabía que debía hablar con su madre. Debía preguntarle qué quería. La incertidumbre la aterraba, pero la esperanza comenzaba a florecer. Tal vez, solo tal vez, Dulce aún tenía algo que decir. La noche se tornó en un susurro de promesas. Romina se sentó en la oscuridad, sintiendo el peso de su decisión. La lucha no había terminado, pero había un camino hacia la luz. La vida de su madre era suya, y Romina debía aprender a soltar. El dilema persistía, pero la claridad comenzaba a surgir. La vida es un viaje, y cada uno debe elegir su propio destino. Romina estaba lista para escuchar. La voz de Dulce resonaría en su corazón, guiándola hacia la libertad. Las verdades ocultas salieron a la luz. Romina, con su sonrisa enigmática, había tejido una red de control alrededor de Dulce. Cada movimiento de Dulce era observado, cada decisión influenciada. Pero, ¿qué motivaciones oscuras la llevaron a actuar de esta manera? La envidia y el miedo a perder su herencia se convirtieron en sus principales motores. Romina siempre había sido la favorita. Desde pequeña, su familia la había tratado como a una princesa. Dulce, en cambio, era la sombra, la que siempre estaba un paso detrás. La comparación constante la había marcado. La presión de ser perfecta, de no defraudar, la consumía. Pero lo que Romina no sabía era que su control sobre Dulce no solo la mantenía a raya, sino que también la mantenía viva. La noche en que todo cambió, el aire estaba cargado de tensión. Dulce había encontrado un diario antiguo en el desván. Las páginas estaban llenas de secretos familiares, de traiciones y de un legado que Romina había ocultado. La revelación fue como un rayo en la oscuridad. ¿Por qué había mantenido esas verdades en secreto? ¿Qué temía perder? Mientras leía, el corazón de Dulce latía con fuerza. Cada palabra era un eco de su propia vida. La envidia de Romina no solo era hacia ella, sino hacia todo lo que representaba. La libertad, la posibilidad de ser más que una sombra. La idea de que Dulce pudiera reclamar su lugar en la familia la aterrorizaba. Romina había construido su mundo sobre mentiras, y ahora esas mentiras estaban desmoronándose. Dulce se enfrentó a un dilema moral. ¿Debería confrontar a Romina, o éste debería guardar el secreto y dejar que la verdad la consumiera? La lucha interna era feroz. Por un lado, deseaba la paz, la armonía familiar. Por otro, la necesidad de justicia ardía en su interior. ¿Era correcto permitir que Romina siguiera manipulando a todos a su alrededor? La noche se tornó más oscura. Dulce decidió que debía hablar. Se acercó a Romina, su voz temblorosa pero decidida. «Sé lo que has hecho», dijo, cada palabra cargada de emoción. Romina al principio se mostró sorprendida, pero rápidamente su rostro se endureció. La ira brillaba en sus ojos. «No entiendes nada», respondió, su tono helado. «Todo lo que he hecho, lo he hecho por amor». Pero, ¿era amor o miedo? Dulce podía ver la verdad en los ojos de Romina. La envidia había consumido su alma. La necesidad de controlar todo a su alrededor era un reflejo de su propia inseguridad. Romina había construido un castillo de cartas, y ahora, con cada palabra de Dulce, las cartas comenzaban a caer. La conversación se tornó en un duelo emocional. Dulce, con cada revelación, desnudaba las inseguridades de Romina. «No tienes que tener miedo de perderme. No soy tu enemiga», dijo Dulce, su voz suave pero firme. Pero Romina, atrapada en su propia trampa, no podía escuchar. La envidia había nublado su juicio, y el miedo la mantenía prisionera. El silencio se hizo pesado entre ellas. Dulce sintió una mezcla de compasión y tristeza. ¿Cómo podía alguien a quien había amado tanto convertirse en su mayor opresor? La lucha interna de Romina era palpable. La sombra de su pasado la perseguía, y cada decisión que había tomado la había llevado a este momento. Dulce se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo entre ellas, sino dentro de Romina. La lucha entre el amor y el miedo, entre la verdad y la mentira. ¿Podría Romina liberarse de sus cadenas? ¿O éste seguiría atrapada en su propio laberinto de envidia y control? La tensión en la habitación era casi insoportable. Dulce sabía que debía dar un paso atrás. No podía forzar a Romina a cambiar. La verdad era un camino que cada uno debía recorrer por sí mismo. Pero ¿qué pasaría si Romina nunca se atrevía a dar ese paso? La pregunta quedó flotando en el aire,
como un eco de lo que podría ser. Mientras se alejaba, Dulce sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había enfrentado a su opresora, pero el futuro seguía siendo incierto. La lucha por la verdad apenas comenzaba. Las verdades ocultas habían salido a la luz, pero el camino hacia la redención sería largo y doloroso. ¿Podría Romina encontrar su camino de regreso a la luz, o este se perdería en la oscuridad de su propia envidia? La respuesta seguía siendo un misterio, un dilema moral que resonaría en sus corazones por mucho tiempo. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas por el suelo. Romina se encontraba en el jardín, el lugar donde solía jugar con su madre. Ahora, todo parecía un eco distante de risas y amor. La muerte de Dulce había dejado un vacío inmenso, un abismo que parecía devorarla. Cada rincón de la casa le recordaba su ausencia. Se sentó en el columpio, el mismo que su madre había empujado tantas veces. Las cadenas chirriaban, resonando en su mente como un lamento. ¿Por qué no había podido salvarla? Esa pregunta la atormentaba. La culpa la envolvía como una niebla densa. Había tomado decisiones que la habían alejado de su madre, decisiones que ahora parecían un error monumental. Romina cerró los ojos, intentando recordar el aroma del perfume de Dulce, pero solo había vacío. La imagen de su madre sonriendo se desvanecía, reemplazada por la sombra de su partida. ¿Cómo podía seguir adelante sin ella? La vida continuaba, pero para Romina, el tiempo se había detenido. Cada día era una lucha. Se despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño, pero al abrir los ojos, la realidad la golpeaba con fuerza. La casa estaba silenciosa, y el eco de su propia respiración se sentía como un grito en la oscuridad. La ausencia de Dulce era un peso que llevaba en el pecho, un recordatorio constante de lo que había perdido. Romina se levantó del columpio y caminó hacia la casa. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Cada paso era un recordatorio de su soledad. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de su madre. La puerta estaba entreabierta como si invitara a entrar, pero también advertía sobre el dolor que podría encontrar al cruzar el umbral. Con un suspiro profundo, empujó la puerta. El aire estaba cargado de recuerdos. Las paredes estaban adornadas con fotos de momentos felices. Dulce sonriendo, abrazándola, llenando la habitación de amor. Pero ahora, esas imágenes eran dagas que la atravesaban. La risa se había convertido en un eco lejano, y el amor en un recuerdo doloroso. Romina se acercó a la cama. Las sábanas estaban arrugadas, como si su madre aún estuviera allí, esperando que ella regresara. Pero la cama estaba vacía. La realidad la golpeó de nuevo. La ausencia de Dulce era un monstruo que la acechaba, y ella no sabía cómo enfrentarlo. Se dejó caer sobre la cama, las lágrimas brotando sin control. ¿Por qué no había estado allí cuando más la necesitaba? La culpa la consumía. Había estado tan atrapada en sus propios problemas que no vio el sufrimiento de su madre. Esa ceguera la perseguiría por siempre. La mente de Romina era un laberinto oscuro. Cada pasillo estaba lleno de recuerdos, pero también de arrepentimientos. Se preguntaba si alguna vez podría perdonarse. La memoria de su madre era un faro, pero también una carga. ¿Cómo podía reconciliarse con su pasado? ¿Cómo podía honrar a Dulce sin dejar que el dolor la consumiera? Se levantó de la cama, decidida a encontrar respuestas. Salió de la habitación y se dirigió al jardín nuevamente. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Era hermoso, pero también triste. La belleza del mundo parecía burlarse de su dolor. Romina se sentó en el césped, sintiendo la frescura de la tierra bajo sus manos. Cerró los ojos y respiró profundamente. Necesitaba encontrar un camino. La memoria de su madre debía ser un refugio, no una prisión. Pero, ¿cómo hacerlo? La pregunta la atormentaba, y el silencio del jardín parecía responder con un eco vacío. La noche caía lentamente, y las estrellas comenzaban a brillar. Romina miró hacia arriba, buscando respuestas en el vasto cielo. La muerte de Dulce había dejado un vacío, pero también una oportunidad. Una oportunidad para recordar, para sanar. Pero el camino hacia la reconciliación era incierto y lleno de sombras. Romina sabía que debía enfrentarse a su dolor. No podía seguir huyendo. La memoria de su madre merecía ser celebrada, no enterrada en la culpa. Con cada respiración, sentía que el peso en su pecho comenzaba a aligerarse. Quizás, solo quizás, podría encontrar la manera de vivir con su recuerdo. La noche se adueñó del jardín y Romina se quedó allí, rodeada de recuerdos y preguntas. La lucha apenas comenzaba, pero en su corazón, una chispa de esperanza empezaba a brillar. La memoria de Dulce sería su guía,
y aunque el camino sería difícil, estaba lista para enfrentarlo. Gracias por acompañarnos en esta impactante historia. Hoy exploramos la relación entre Romina y Dulce, dos almas atrapadas en un torbellino de emociones y decisiones difíciles. La conexión entre ellas es intensa, pero también está marcada por un conflicto moral que las consume. Romina siempre ha sido la protectora. Desde pequeñas se encargó de cuidar a Dulce, quien a menudo se sentía perdida en un mundo que no comprendía. Sin embargo, a medida que crecían, la dinámica comenzó a cambiar. Romina se convirtió en la figura dominante, mientras que Dulce luchaba por encontrar su propia voz. Este cambio generó una tensión palpable entre ellas. Un día, mientras caminaban por el parque, Romina se detuvo. Miró a Dulce a los ojos y le preguntó: ¿qué harías si tuvieras que elegir entre tu felicidad y la mía? La pregunta quedó flotando en el aire, como una sombra que se cernía sobre su amistad. Dulce sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa pregunta la atormentaba. ¿Era egoísta querer ser feliz a expensas de Romina? La lucha interna de Dulce se intensificó. Por un lado, deseaba liberarse de la sombra de Romina. Quería explorar el mundo, hacer amigos, vivir experiencias. Pero por otro lado, sentía que traicionaría a la única persona que siempre había estado a su lado. Esa dualidad la desgarraba. ¿Era posible ser feliz sin herir a Romina? Mientras tanto, Romina también enfrentaba su propio dilema. La presión de ser la hermana mayor la estaba consumiendo. Se sentía responsable de la felicidad de Dulce, pero a menudo se olvidaba de cuidar de sí misma. La culpa la perseguía. ¿Cómo podía ser feliz si sabía que Dulce sufría? Esa carga era pesada, y cada día se hacía más difícil de llevar. Una noche, mientras miraban las estrellas, Dulce rompió el silencio. «Romina, ¿y si un día decides que ya no quieres ser mi hermana? ¿Qué pasará conmigo?». La pregunta dejó a Romina sin aliento. Era un temor que había estado ocultando. La idea de perder a Dulce la aterraba. ¿Pero era justo que su felicidad dependiera de una relación tan asfixiante? El conflicto se intensificó cuando Dulce conoció a alguien nuevo, una amiga que la animaba a ser más independiente. Romina observaba desde la distancia, sintiendo cómo su corazón se rompía. La felicidad de Dulce significaba que se alejaba de ella. La envidia y el miedo se entrelazaban en su mente. ¿Era egoísta querer que Dulce se quedara a su lado? La tensión alcanzó su punto máximo en una discusión. Romina, llena de frustración, le gritó a Dulce: «No puedes dejarme, te necesito». Las palabras resonaron en el aire, cargadas de dolor. Dulce, herida, respondió: «Pero yo también necesito ser libre». En ese momento, ambas se dieron cuenta de que estaban atrapadas en un ciclo destructivo. La lucha por la independencia y la lealtad las estaba separando. Después de esa noche, el silencio se instaló entre ellas. La distancia se volvió palpable. Romina se sentía sola y Dulce perdida. Cada una enfrentaba sus demonios, pero sin el apoyo de la otra. La culpa y el arrepentimiento comenzaron a consumirlas. ¿Habían arruinado su relación para siempre? Días después, Romina decidió dar un paso hacia adelante. Se sentó en su habitación, rodeada de recuerdos de su infancia con Dulce. Miró una foto de las dos sonriendo, y una lágrima rodó por su mejilla. Se dio cuenta de que no podía seguir así. Necesitaba hablar con Dulce, pero el miedo la paralizaba. ¿Cómo podía expresar lo que sentía sin herirla aún más? Finalmente, se armó de valor y fue a buscar a Dulce. La encontró en el parque, sentada sola en un banco. El corazón le latía con fuerza. Se acercó lentamente, sintiendo el peso de cada paso. Cuando Dulce la vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ambas sabían que tenían que enfrentar la verdad. «Lo siento», dijo Romina, su voz temblando. «No quiero perderte, pero tampoco quiero que te sientas atrapada». Dulce asintió, sintiendo que el aire se volvía más ligero. «Yo también lo siento. Solo quiero ser feliz, pero no sé cómo hacerlo sin ti». En ese momento, la conexión entre ellas se renovó. Comprendieron que la verdadera amistad no se basa en la posesión, sino en el apoyo mutuo. La lucha interna que habían enfrentado las había llevado a un nuevo entendimiento. La pregunta que había atormentado a Dulce ya no era una carga, sino un camino hacia la libertad. Gracias por acompañarnos en esta impactante historia. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle like al video. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Romina y Dulce? Déjenos sus comentarios y los esperamos en el próximo video.